hoy bajo una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es una decisión ambientalmente que demuestra una filosofía del Tribunal Supremo y es limitar el marco de acción de la EPA. Y sin la EPA y sin acción congresional, pues no hay, no hay una protección ambiental, esa es la verdad, o sea, Sí. y el Congreso no está aprobando nada que no sea dar mayores autoridades, por el contrario, o sea, los Ujú. republicanos han estado planteando dar más laissez-faire, más libertades a los estados para que los estados sean los que decidan sobre sus propias circunstancias ambientales, y entonces el Congreso no actúa y estamos viendo ahora decisiones básicamente que limitan el marco de acción de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Aparenta ser que esa es la filosofía que va a haber también en otro caso que sabemos que estamos todos esperando. Eh, ¿Qué te pareció esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en este caso? Sí, yo creo que ya podemos hablar de una tendencia clara de cuál es la posición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en torno a la capacidad de la EPA de regular. Llevamos 3 años con decisiones que lo que van mirando es a restringir esa capacidad de la EPA, con Sackett en 2022 diciendo que no tenía, básicamente rebuscó los archivos viejos y revivió la doctrina de las preguntas mayores, diciendo que si la regla de la EPA tiene consecuencias grandes, ¿no? Tiene cambios sociales o económicos, no lo puede hacer a menos que el Congreso expresamente le haya delegado esa facultad. El año pasado cambió cómo se interpreta la aplicabilidad de la Ley Federal de Agua Limpia a los humedales, básicamente cambiando una interpretación que tiene más de 40 años a estas alturas. Y ahora, este año, acaba de bajar una decisión del caso de Ohio versus EPA, relacionada con una nueva norma de la EPA, pero que se basa en uno de los principios más viejos del derecho ambiental, que es que las acciones de un Estado no pueden afectar al Estado vecino ni al país vecino. Así que la EPA le pide a los estados que cambien sus planes de implementación estatal de la Ley Federal de Aire Limpio, porque son poderes que les delega el gobierno federal. Van a cambiar esas reglas para acoger estos nuevos estándares de ozono, para asegurarte que tu contaminación en Ohio no afecta a los estados que están viento abajo. Que esto, por cierto, es la base por la que el gobierno federal puede trabajar el medio ambiente. A veces pensamos que es para proteger la naturaleza o la salud pública, nada que ver, es proteger el comercio interestatal, asegurarse de que los estados no hagan una competencia injusta entre ellos y que Ohio tenga reglas más laxas, menos restrictivas, y que eso haga que tenga una competencia contra un estado como Vermont, que está cerca, pero que ambientalmente tiene restricciones mayores. Así que para evitar que eso pase y evitar que otros estados sufran las consecuencias de las acciones de Ohio, entre otros estados, le exige que tome, digamos, unas medidas más restrictivas para controlar ozono. Como no lo hacen, la EPA dice, pues yo acudo a mi facultad del Cleaner Act y yo preparo tu plan de implementación. Vas a aplicar el plan federal de implementación estatal de la ley federal de aire limpio, vas a usar mis estándares de ozono. Y eso es lo que impugna Ohio. Ahora mismo estamos viendo una paralización temporera. El caso todavía está ante el tribunal, en sus méritos, ante el tribunal del circuito de apelaciones para Washington, D.C., es donde se ven las regulaciones a nivel nacional. Pero el tribunal decide paralizar esa decisión de la EPA de aplicar sus propias normas en vez de las estatales. Y una de las razones que lo hace es precisamente cuestionando la capacidad que tiene la EPA de tomar ese tipo de acción, que causó una división hasta un poco curiosa, pensaría yo, Ujú. en las decisiones, porque además de Kagan, Sotomayor y Jackson, que lo veríamos como el ala liberal del tribunal, la opinión disidente la da Barrett, partiendo precisamente, oye, pero es que a la EPA el Congreso le dio un mandato de establecer los Ujú. estándares de calidad de aire. Tú no puedes, más claro que eso, Sí, pues. el aire tú no puedes circunscribirlo a Ohio y que no afecte a Indiana, que no afecte a West Virginia. O sea, tú no. ¿Cómo tú lo puedes? A mí de verdad que a mí me parece tan y tan alocado los argumentos de la mayoría en este caso, porque entonces, básicamente, pues vamos a permitir ahora que, por ejemplo, yo tengo el río Mississippi, pues yo le pongo una represa y que no pase el próximo estado. O sea, entonces, o sea, que tiene que haber una delegación expresa de la EPA y del Congreso, y me parece que en gran medida lo que está diciendo es el Tribunal Supremo, la mayoría es eso, ¿no? Está diciendo pues que el Congreso actúe. Aquí tiene que haber una acción congresional específica. Sí, eso es lo que parece sugerir. El tribunal no entra en demasiados detalles porque en teoría todavía está ante el tribunal de apelaciones, pero parece sugerir que por ahí es que va la cosa. Y también como que ignora un poco, deja de lado que realmente hay un incentivo por los estados que están, digamos, viento arriba,
de no tener normas ambientales, porque no son ellos los que se afectan. Si puedo yo recibir los beneficios de tener industria, de generar ingresos, de generar empleos en mi estado, sin pagar ninguna de las consecuencias. Bueno, La aquí va a puede, pagar el vecino. mañana Toronto pudiera estar demandar. O sea, estamos hablando de que Sí. tendrá, vamos a ver un caso de donde Canadá tendrá que entonces, la verdad, Ontario, eh, pues ser los demandantes, porque o sea, el que más se afecta de lo que pasa en la industria de Ohio es el que está al norte, y al norte está Canadá. Así que, ¿verdad? Que es lo Sí, único que puede pensar uno. sí, y los casos más viejos en derecho ambiental son precisamente eso, ¿no? Contaminación que el de Estados Unidos que cruzaba hacia Canadá y se tuvieron que atravesar mecanismos de arbitraje para atenderlo. Es ciertamente una posibilidad. Esperemos que una vez tengamos que ver el caso en los méritos, no llegue a este extremo. El Tribunal Supremo reconozca, ¿verdad? Que esa facultad de establecer estándares de la EPA significa que si no cumples con las reglas, pues le tienes que quitar ese poder, porque después de todo el poder que tiene Ohio de establecer esas reglas, se lo dio la EPA. Ahí dice, bueno, lo que se da se puede quitar igual, ¿no? Y licenciada, obviamente veremos a ver qué finalmente llega al tribunal, ¿verdad? Pero a mí esto hace 20 años pudiera entenderlo, pero después de los fuegos forestales de Canadá el año pasado, o sea, después de los fuegos forestales que ha habido los pasados 3 años, o sea, donde el fuego está tan y tan fuera de control, el ambiente está tan y tan caliente, las circunstancias están tan y tan diferentes, el impacto ambiental es tan y tan obvio, donde es evidente, o sea, los fuegos forestales de Canadá nublaron a Nueva York, nublaron Ohio, o sea, literalmente pusieron de noche estados completos, o sea que la forma en la que se afectó el comercio interestatal fue absurda, o sea, aviones tuvieron que no salir, cargas se tuvo que no moverse, o sea, ya esto no es un asunto teórico, estamos viendo los resultados de esta falta de regulación y de este nivel de impacto al aire. Sí. Así es, pero esto es realmente un resultado de una posición que es ideológica, no una posición que va a los hechos. Las personas más conservadoras en Estados Unidos, la ala conservadora política de Estados Unidos por décadas, desde que el tribunal decidió Chevron versus NRDC en 1984, desde ese momento empezó a pelear con la idea de que los tribunales le deben deferencia a las reglas que asuman las agencias, las decisiones que tomen las agencias. Que no es decir que, ¿verdad? Yo no voy a decir aquí que las decisiones administrativas son una panacea. Yo he dedicado mi carrera a pelear decisiones administrativas. Pero sí es necesario reconocer que las agencias existen porque por lo menos en teoría tienen un peritaje, una expertise que la legislatura no tiene. No, y no podría crear estándares de contaminación de aire. No queremos que la legislatura federal ni la local esté inmiscuyéndose en temas que realmente no necesariamente conoce, sin contarle que tiene muy pocos incentivos para hacer y que si se tiene que descargar una responsabilidad de la manera tan específica con la que lo hace la EPA, por ejemplo, pues vamos a estar toda la vida discutiendo lo que sería una sola regla, ¿no? Si pensamos en cosas como el reglamento conjunto de permisos, que tiene más de 1000 páginas, imagínense cuánto tiempo le tomaría a una legislatura poder decidir y ponerse de acuerdo sobre lo que dice ese documento. Sería No, y impracticable. en el caso de Puerto Rico, obviamente hay una legislatura bastante activa, pero hay muchos estados cuyas legislaturas no son activas tampoco y a nivel congresional básicamente no se ponen de acuerdo para nada. Así que, o sea, estamos viendo un Congreso que no es capaz, es inamovible básicamente y cuando se mueve para asuntos de ómnibus, pero acuerdo de temas ambientales no existe a nivel de los Estados Unidos. El Partido Republicano tiene una visión dramáticamente diferente al Partido Demócrata, particularmente en este tema, y esa deferencia a las agencias administrativas pues entendía que, bueno, pues ahí está la agencia administrativa, que son los expertos, así que vamos a dejar que ellos breguen, porque el Congreso no se pone de acuerdo. El problema es que, pues si no hay una agencia administrativa, pues bueno, pues ve. O sea, el impacto para mí de esto es tan y tan grande que nosotros no podemos ni comprender la dimensión de lo que significaría que no haya nadie velando por el interés público de ambiente, porque eso lo que implicaría entonces es que los privados pues harían lo que quieran y demándame en los tribunales a ver cuándo de aquí a 800 años resolvemos el problema. ¿Sí? Así es, podemos, y siempre, ¿verdad? Mucho, incluso teniendo buenas reglas, la aplicación es complicada. No teniendo una base sólida, que realmente reconozca, ¿verdad? Y parta de una base técnico-científica de cuáles son los criterios necesarios para adelantar la política pública que da la legislatura, no vamos a poder realmente aplicar ninguna norma ambiental. Ahora mismo, por ejemplo, el tema no es hipotético, este tema para nosotros en Puerto Rico, o sea, esto no es un asunto de bueno ya, porque ahora mismo es la EPA y Fish and Wildlife la que obliga a que el UMA tenga que hacer una remoción de vegetación
más responsable y que evite un impacto ambiental mayor. Y en el caso de nosotros específicamente, si no es por los árboles que tenemos, el calor sería todavía mucho peor. Entonces, no es algo teórico, o sea, localmente nosotros tenemos alguna práctica, porque si le quitan este nivel de intervención a Fish and Wildlife y la EPA, pues Luma podría hacer una remoción más agresiva. Te estoy dando un ejemplo porque no sé. Sí, en teoría sí. En teoría sí, no es un cambio que va a ser automático, que van a decidir Loper y va a pasar eso como resultado del otro día. Pero las leyes federales establecen un mínimo. Así que tú tienes por lo menos un piso en que el Estado no pueda aprobar reglas que sean más liberales o menos restrictivas que lo que hacen los federales. Así que si tú quitas ese piso, pues se vuelve una carrera al fondo. Si los federales no pueden regular, pues lo pueden hacer las estatales, y si las estatales no quieren regular, lo tienen para adelantar el desarrollo económico, nos vamos por el hoyo. O sea, entonces las normas o dejan de existir, que era lo que pasaba inicialmente, por ejemplo, con las cenizas de carbón. No había normas para las cenizas de carbón. Y a nivel federal tampoco, así que nadie regulaba nada. O se vuelven mucho más laxas, ¿no? Entonces restringe cuándo el Departamento de Recursos Naturales podría intervenir, cuándo la Junta de Planificación podría intervenir, y se queda como que sin ese mínimo que exige el gobierno federal, porque eso es lo que establece el gobierno federal, realmente un mínimo. Así que si pensamos que si los federales no lo pueden aplicar y el gobierno local no lo quiere aplicar, no, se queda un vacío. Yo presumo que localmente habrá quizás algún tipo de acción, pero para mí sería entonces, planteo esto porque ahora mismo las restricciones que tiene Luma para poder hacer la remoción de corteza terrestre, por ejemplo, debajo de las líneas, no es tanto porque obviamente ellos tienen un derecho a la servidumbre. El problema es llegar a la servidumbre. O sea, el impacto de meter todos estos caterpillars, ¿verdad? Todas estas máquinas, toda esta remoción de vegetación. El problema es que llegar a la curvita central en Puerto Rico, pues implica crear unos caminos que vas a coger un montón de zonas, ¿verdad? Y esa servidumbre de llegada, para llegar entonces a la servidumbre de paso de las líneas eléctricas de transmisión, Pero, sí. Si no entramos a lo que puede hacer la EPA o el Federal Fish and Wildlife, nos podemos sentar aquí y hacer todas las normas que están incumpliendo el Departamento de Recursos Naturales. Porque el corte tipo de árboles regula recursos naturales, los hábitats de especies en peligro de extinción los regula recursos naturales, la protección de especies en peligro de extinción tienen doble designación, una estatal y una federal, en la inmensa mayoría de los casos. De hecho, a nivel estatal hay más que a nivel federal. Si tiene que intervenir la EPA, es porque la agencia estatal, que se supone que sea la que primero intervenga, no interviene. Uh-huh. Ok, so en teoría lo que está pidiendo Luma para poder hacer todo este nivel de remoción pudiera ser revisado por recursos naturales, pero es que digo esto porque toda la discusión que ha habido, tanto pública como privada, no se menciona recursos naturales, se menciona que estamos negociando con Fish and Wildlife, estamos negociando con la EPA. Eso significa que Fish and Wildlife fue el que dijo, oye, pero es que tú vas a pasar por el hábitat del coquillanero, decir algo. Así que, y eso es una especie que yo protejo, está listada federalmente. Pero recursos naturales puede haber dicho lo mismo, por dar un ejemplo. Pero, gracias. Movimientos de terreno, todo eso lo puede controlar recursos naturales. A nivel federal, pues tiende a haber mayor voluntad y en algunos casos mayores herramientas para hacerlo.